pasado 5 de junio, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó con dificultad y en medio de una fuerte polémica una histórica resolución a favor de los derechos LGBT en asamblea celebrada en Paraguay. San Vicente y las Granadinas, Belice, Jamaica, Honduras, Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, Guatemala y Paraguay expresaron una fuerte oposición al texto. No, tenemos personal especializado ya preparado para estos casos. O sea, ¿ustedes piensan garantizar la seguridad? Claro, para eso estamos nosotros. Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que algunos de estos países, como Jamaica u Honduras, se cuentan entre aquellos en los que la homofobia y transfobia social de sus gobiernos es más fuerte. Esto es la pimienta. Mira. El periodista Cristian Núñez están pegando. El gobierno de Paraguay, anfitrión del evento, se vio forzado finalmente a apoyar la declaración gracias a la movilización de una alianza de colectivos LGBT latinoamericanos. Durante la asamblea ocurrieron varias agresiones de la policía contra manifestantes y activistas de sectores LGBTI, y el debate estuvo cargado de palabras rabiosamente homófobas en boca de varios senadores opuestos al proyecto de resolución. Esto es lo que hace la policía en Paraguay. Por favor. Esto es lo que hace. Las imágenes de la represión policial han podido verse en todo el mundo. Ha habido movilizaciones online y los activistas paraguayos han conseguido que la situación de los derechos LGBT de su país sea mucho mejor conocida. Los colectivos paraguayos han expresado su satisfacción por el giro de su gobierno. Esto significa una victoria muy importante a la homofobia y la discriminación, que mostraron su peor faceta por estos días. Simón Casal, director ejecutivo del colectivo Somos Gay, declaró: Paraguay irá cambiando y avanzando hacia un horizonte de igualdad plena, en el que ninguna persona vuelva a ser discriminada por su orientación sexual o identidad de género. Hola, buenas noches, una vez más bienvenidos y bienvenidas a este sofá que siempre les espera aquí todos los domingos por Canal Capital. Soy Camila Chaín y estamos en una serie de programas de la temática LGBT en el mundo. Queremos saber qué pasa en cada uno de los países, si Colombia está atrasada en materia de leyes, si podemos seguir ejemplos de países que ya han logrado muchas cosas para nuestros sectores LGBTI. Y por eso esta vez tenemos la compañía de una colombo-paraguaya que creo que es más paraguaya que colombiana y ella misma nos va a decir. Es una mujer fantástica, una lesbiana activista, locutora radial, como yo, qué delicia. Bienvenida Camila Peroni a El Sofá. Hola Camila, muchas gracias por invitarme, realmente es un placer estar con ustedes aquí esta noche. Empecemos por algo que me llama mucho la atención, que estuve leyendo por ahí. ¿Qué es Aireana? Bueno, Aireana es una organización lésbico-feminista que existe en Paraguay, tiene 11 años y algo muy lindo es el significado del nombre. A ver. Aireana viene del verbo airear, entonces quiere decir sacar afuera, ventilar, y el sufijo guaraní que quiere decir na, que quiere decir por favor. Sacar afuera, airear, ventilar, ser una misma, por favor. O sea que no es como si estuviéramos tratando de obligar a nadie a nada, sino que lo estamos haciendo con respeto y con mucho amor. Exactamente, y no solo pensamos que nosotras tenemos que ser abiertas, sino el resto de las personas también, todas las personas tienen algo que sacar afuera. ¿Por qué hace 11 años se decide comenzar este proyecto maravilloso? Todas las fundadoras de Aireana estábamos antes en una organización gay lésbica, digamos, compartida entre chicos y chicas,
Y tuvimos algunos problemas porque la misoginia existe también al interior del movimiento gay lésbico. Tuvimos un problema en el sentido de hubo una asamblea, digamos, y entonces se eligieron autoridades y todos los puestos las tuvimos las chicas porque trabajábamos más. Y ellos no lo aceptaron, entonces eso fue, digamos, la razón del conflicto. Y llamaron a los socios fundadores que no venían hace mucho tiempo, hicieron como un golpe. Y entonces nosotras nos retiramos y un año después formamos Aireana. Los países latinoamericanos, la mayoría de ellos han sufrido de dictaduras, por ejemplo, de unos momentos muy difíciles políticamente hablando y que eso ha afectado a toda la sociedad. ¿Cómo podemos contextualizar el tema de la dictadura en Paraguay con lo que ha sucedido con la comunidad LGBTI? ¿Fue duro, difícil, muy difícil? Definitivamente sí. Paraguay viene de varias dictaduras a lo largo de su historia, fueron en realidad 3 que duraron muchos años. La última fue la del dictador Stroessner, sí, que fue larguísima, 38 años, y entonces eso hizo que la gente no se animara a hablar, que todas las cosas se dijeran por debajo, ni siquiera la gente se animaba a hablar delante del servicio doméstico porque el gobierno tenía piragües, se llaman Paraguay, que son espías. Wow. Entonces, todo muy por debajo, todo muy escondido, una doble moral muy grande y muy poca participación política, y eso también se refleja en que la gente no se animaba a asumir que era gay o lesbiana. Entonces el movimiento LGBT paraguayo empieza relativamente tarde, mucho más tarde que el de otros países. Eso yo le quería preguntar, Camila, porque los procesos en este sentido se llevan mucho tiempo, y todos y todas que estamos viendo este programa lo sabemos. Sí. Y si Paraguay comenzó un poco tarde con el proceso, ¿cómo va? ¿Ha ido acelerando mucho con el tiempo? ¿Ha ido cogiendo ejemplos de otros países o ha sido todo muy lento? Ha sido todo muy lento, pero hemos tenido muchas facilidades, porque cuando se conforma el movimiento LGBT, cuando nacen las organizaciones, ya otras organizaciones de la sociedad civil están esperando que aparezca eso. Entonces tenemos una muy buena recepción. Como Aireana es una organización lésbico-feminista, entonces el movimiento feminista estuvo muy cercano a nosotras desde el inicio y nos dieron realmente un gran apoyo cuando empezamos. En países como el nuestro, por ejemplo, hablar del feminismo ha sido un poquito también difícil, un poquito tabú o un poquito rechazado, porque la gente cuando escucha feminismo es como ustedes solo defienden lo suyo y punto, y son ustedes y no dejan entrar a nadie. ¿Es tanto así o la palabra es un poco fuerte para lo que realmente es? En realidad no existe un movimiento feminista, existen muchos feminismos y hay algunos que son, como vos decís, cerrados y que para ser feminista tenés que haberte leído 20 libros y si no, no sos feminista. Pero hay otros que realmente consideran que si una reconoce que en esta sociedad hay desigualdades, que no da lo mismo nacer hombre que nacer mujer, entonces también es un movimiento feminista que no es tan ortodoxo, digamos, que es más accesible. Y vamos a un corte de comerciales y ya regresamos en el sofá del Canal Capital. Todos los martes desde las 10 de la mañana en www.dcradio.com. Escucha el programa En Bogotá se puede ser. Volvamos un poquito al movimiento LGBTI en Paraguay, al nacimiento como tal, porque hay algo muy interesante. ¿Qué es el 108? El movimiento LGBTI en Paraguay, las organizaciones que trabajan por los derechos surgieron mucho más tarde, en el 98. En el 98 se fundó el GAGL, que fue uno de los primeros, y anterior a él existía un grupo que se llamaba CHOPA, Comunidad Homosexual del Paraguay, que tiene como 5 años más que anterior al GAGL, pero que ellos trabajaban, ayudaban a las personas con VIH y hacían fiestas de gente travesti o de chicos gays que les gustaba disfrazarse. Era un grupo organizado, y que si bien su apoyo es muy importante porque ayudar a la gente que necesita es fundamental, no querían transformar la sociedad ni defender los derechos, sino que era algo un poquito más asistencialista, digamos, pero para mí muy importante. Y nosotras festejamos y conmemoramos el 30 de septiembre
como Día Nacional de los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, justamente por la historia de los 108 y un quemados. Y es una historia muy interesante porque ocurrió durante la dictadura de Stroessner. El 1 de septiembre de 1959 es asesinado un joven gay, bueno, se suponía que es gay, el gobierno supuso que era gay y de hecho sí, su familia también dice que era. Pero él no lo había dicho públicamente. No, para nada. Y él era locutor radial y lo encontraron muerto, quemado en su dormitorio. Y entonces el gobierno, el Estado de la dictadura de Stroessner, supuso que como era una persona gay, los que lo habían matado también tenían que ser gays. Y en realidad se aprovechó esa circunstancia para hacer una persecución que en el imaginario colectivo tiene un peso muy grande y que ha pesado desde esa época. Imagínate que ocurrió en el 59. Y metieron presos a un montón de chicos gays, también a algunas mujeres y a algunas trans. Los golpearon, los torturaron, para que declararan a qué otro gay conocían para que ese también fuera encarcelado. Y un periodista que estaba haciendo la nota dijo, acá entraron 108 gays, 108 putos en realidad. Pero no es cierto el número, no fueron 108, fueron muchos más. Pero a raíz de eso, de esa publicación, surgió el número de 108 y en Paraguay ese número significa puto, gay, amoral. En esa época era esa la palabra que se usaba. Y es tanta la importancia que eso ha tenido que, por ejemplo, no existe una habitación 108 en los hoteles, no existe la chapa número 108, porque suponen que nadie querría tener esa chapa. Bueno, y lo que ocurrió el 30 de septiembre fue, esta persecución fue tremenda. Muchos negocios de la ciudad colocaban listas con 108 nombres de gays en sus locales comerciales para que otra gente los viera y cada quien hacía su lista y cambiaba los nombres que quería, ponía unos y sacaba otros. Y eso hizo que muchos gays se fueran del país, que muchos fueran rechazados y expulsados de sus familias, que no pudieran seguir estudiando o trabajando. Fue una persecución tremenda. Y por supuesto el encarcelamiento, que no duró poco tiempo, algunos estuvieron presos 15 días, otros 3 meses, otros 6, realmente fue bastante largo y sufrido. Y encima hacinados, maltratados. Y hay otra de las cosas que se dice, que les hicieron hacer una marcha de una comisaría a otra, desnudos, dice la tradición. A partir de eso, ¿quién va a salir del closet? ¿Quién va a decir que soy gay? Si eso era lo peor que hubiera en este mundo. Entonces, el 30 de septiembre aparece en un diario de circulación masiva del Paraguay que se llamaba El País, un artículo anónimo reivindicando los derechos de los gays y de nosotros, dice, pero en realidad nosotras también nos sentimos incluidas. Y uno de los párrafos más fuertes de esta publicación, la publicación es anónima, así que no está firmada, pero creemos que es un grupo de personas porque habla en plural. Y el párrafo dice: nosotros seguimos una tradición que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queramos, sin incomodar a otros que no quieran hacer lo mismo. Y entonces es una frase en realidad que fue muy válida en ese tiempo y sigue siendo ahora. O sea, claramente vigente la frase. Absolutamente, okay. Sí. Bueno, y entonces esta publicación generó un montón de respuestas y muchísimas, así como que decían, barbaridades. Pero de todas maneras nosotras creemos que esto es parte de nuestra historia y que lo que más nos gusta es que fue 10 años antes de Stonewall, porque Stonewall ocurrió en el 69 y esto fue en el 59. Y entonces nosotras reivindicamos el 30 de septiembre como Día Nacional de los Derechos LGBT. Y eso lo empezamos a hacer desde hace 3 años. De hecho, nosotras festejamos ya ese día y ese es el día de nuestra marcha. Bueno, y hablando de reivindicación de derechos y de todo esto, metámonos un poquito en el tema de leyes en el Paraguay, porque sí es bueno saber cómo estamos como países hermanos en materia de leyes, pero como cada país legisla diferente, ¿cómo es en el Paraguay? ¿Quién hace las leyes en el Paraguay? Bueno, en Paraguay hay 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Como el de acá. Sí. Pero se presentan las propuestas de ley al Parlamento, son aprobadas ahí, en las 2 cámaras, hay una Cámara de Senadores y de Diputados, y el presidente, si quiere, puede vetarlas. ¿Y cómo estamos en materia de leyes que además de eso ayuden a toda la comunidad y los sectores LGBT?
Bueno, en materia de leyes estamos muy mal. El avance que se ha dado es a nivel social, digamos, la apertura, existe una gran apertura, mucha gente, cada vez más gente no discrimina, cada vez más gente es pluralista y reconoce los derechos. Pero, por ejemplo, hace 7 años que está en Paraguay un anteproyecto de ley metido en el Parlamento sobre una ley contra toda forma de discriminación. O sea, es un anteproyecto todavía. Sí, es un proyecto de ley, solo que no fue aprobado. Dio vueltas por las comisiones y quedó encajonado. Y nos han dicho a nosotras de forma informal, digamos, no lo han escrito en ningún lado, pero que si se sacara de ese proyecto de ley los gays, las lesbianas y las trans, se aprobaría en 2 minutos. La ley antidiscriminación, pero no hacia nosotros y nosotras, sino Exacto. hacia otra persona. Sí, porque esta ley en realidad engloba a los afrodescendientes, personas Indígenas. con discapacidad, indígenas, mujeres, guaraní parlantes, es súper amplia y en realidad estamos trabajando en una red con todos estos movimientos sociales desde hace 7 años y ahora con más fuerza porque queremos que el Paraguay firme y ratifique estas convenciones de la OEA, sobre todo la Convención contra toda forma de discriminación, que en realidad todos los países tienen que firmarla y ratificarla. Yo no sé Colombia si lo ha hecho o no, pero de hecho sería fundamental que todos los países lo hicieran. El hecho de pertenecer a la OEA ya hace que sea un compromiso, porque fue una resolución, ya está aprobada esa convención. Pero entonces, si no tenemos ni siquiera esa ley en el Paraguay, ¿cómo podemos hablar de otras? Por ejemplo, No tenemos. matrimonio, ¿no? No, ¿Nada? ni por si acaso. Para que existiese la ley de matrimonio habría que hacer una constituyente, modificar la Constitución Nacional, porque el artículo que habla sobre eso dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Si dijera entre hombres y mujeres, se podría con una ley conseguir el matrimonio igualitario, pero por esos detalles de palabras, esa especificidad, entonces haría falta cambiar la Constitución. Pero entonces me llama mucho la atención porque si no hay ni siquiera la ley antidiscriminación, ¿cómo es que la gente se está educando para entender al otro y aceptar la diversidad? Porque si ni siquiera por ley le dicen a la sociedad esto es así, ¿cómo que el común de la gente sí lo está haciendo? Nosotras tenemos entre las actividades que realizamos un festival de cine LGBT que se realiza hace 10 años, al que van aproximadamente 1.500 personas al año. Hablar de cifras es un poco difícil porque el Paraguay es un país de 7 millones de habitantes y Asunción de 1.500.000. Entonces, que 1.500 por año estén yendo es una cifra interesante. Sí. Y a este festival no van solamente personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, sino que la sociedad en general. Y por otro lado también tenemos una actividad que son los viernes culturales en un espacio cultural feminista que tenemos que se llama La Serafina. Y a estas actividades culturales son obras de teatro, conciertos, exposiciones, son de lo más variado y los artistas no necesariamente son LGBT tampoco y el público que asiste tampoco. Entonces, por ejemplo, un día hay un concierto de jazz con uno de los mejores músicos paraguayos y va un público que ama el jazz y conoce a un montón de lesbianas que están ahí. Al viernes siguiente es un concierto de música paraguaya y va la gente que ama la guaraña y conoce a un montón de lesbianas que están ahí. Sí, es un tema un poco de incluirnos todos y todas. Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema después de comerciales, de cómo un país en el que no existen realmente leyes que promuevan y apoyen los derechos a la diversidad, cómo es que ese país va avanzando de todos modos en temas de educación y de cultura hacia estos sectores LGBTI. Así que ya regresamos en el sofá. Nosotros seguimos una tradición que es tan antigua como la propia humanidad. Y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queramos, sin incomodar a otros que no quieran hacer lo mismo. Seguimos con Camila Zavala Peroni,
una paraguaya, nació en Colombia, pero ella es paraguaya, hablando de este tema internacional, porque hemos querido hacer este recuento por todos los países de cómo está la situación LGBTI en cada uno de ellos. Y antes de irnos a los comerciales, estamos hablando de que Paraguay es un país que, si bien no tiene leyes que apoyen todos nuestros derechos, pues sí hay una sociedad que pareciera que día a día está pidiendo que existan. Y eso es bueno, porque si la gente no muestra que hay la necesidad, pues claramente las leyes no se mueven. Y que ustedes lo están trabajando muy bien desde todas las organizaciones. Absolutamente así es, así es. Las organizaciones gays, lésbicas y trans que existen en Paraguay están absolutamente inmersas dentro del movimiento social paraguayo, digamos. No solo Aireana trabaja con todas, por ejemplo, formamos parte de la Red contra toda forma de discriminación, que es una red que incluye a unas 30 organizaciones de la sociedad civil. También formamos parte de CODEUPI, que es la Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay, que también tiene otras 30, las mismas y otras. Y también de la CMP, que es la Coordinadora de Mujeres del Paraguay, que tiene unas 7. Y entonces, como te digo, no solamente Aireana, sino el resto de las organizaciones LGBT, las de trans y las de gays, también están en este trabajo. Entonces, es un trabajo conjunto con la sociedad paraguaya, ellos nos apoyan y nosotros también. De hecho, por ser gays, lesbianas y trans, pensamos que igual nos interesa lo que pasa en el campo, queremos la reforma agraria, claro, queremos que baje el pasaje, queremos una educación integral, todas las reivindicaciones sociales. ¿Cómo se vive el machismo y la homofobia en ese país? Bueno, el Paraguay es un país tradicionalmente católico y yo creo que eso hace que exista una doble moral muy importante, porque la gente, por un lado, es lo que le enseñan, lo que aprende de la religión que tiene que ser, y por otro lado, cómo lleva de verdad su vida. Entonces sí, es un país machista, recién, por ejemplo, el derecho de las mujeres a administrar sus propios bienes fue conseguido hace unos 30 años. Entonces, como que en todas las cosas el Paraguay fue llegando atrasado, pero lo bueno de eso es que a veces no se cometen los mismos errores. Para Camila, ¿cómo es esa visión del panorama de los otros países vecinos? Yo creo que el avance de los derechos LGBT es importantísimo, es fundamental, y el Paraguay no es una isla, vivimos en una aldea global, entonces todo lo que pasa afuera es sumamente importante y llega. Y con más razón lo que pasa en los países vecinos, sobre todo las grandes potencias que tenemos al lado, que son Brasil y Argentina. Todo lo que llega a la Argentina después llega al Paraguay, lo que llega al Brasil llega al Paraguay. Aparte existe el Mercosur, y el Mercosur realmente le da muchas posibilidades al Paraguay en el sentido de que tiene el voto, vale un voto por país como cualquiera, pero el Paraguay no tiene que poner la misma cantidad de plata ni tiene muchas facilidades por ser un país mucho más pequeño. Y como Argentina y Brasil han reconocido el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y un montón de avances, también tienen leyes contra toda forma de discriminación, una educación integral en sexualidad, avances muy importantes, realmente presionan al Paraguay a que esté a la altura. Y Uruguay, me olvidé, que también es más que los otros. ¿Qué vienen estos próximos años para Paraguay en materia de... ¿Cuál es nuestra agenda? Temas LGBTI, sí. El Paraguay está pasando por una situación dificilísima en el sentido de, después de unos gobiernos, del gobierno anterior, de una apertura política y social muy importante que fue el gobierno de Lugo, a lo mejor se enteraron, era un exobispo que fue presidente, y este fue el gobierno con más amplitud que hubo, y realmente hubo muchos avances. Nosotros hicimos convenios con varios ministerios de capacitación, de sensibilización. Hubo un proyecto de ley sobre educación muy interesante, de un marco rector sobre la educación integral en sexualidad, que hubiera sido maravilloso que se implemente. Pero después de eso él sufrió un golpe de Estado, un golpe parecido al que hubo acá hace muy poquito tiempo, y eso hizo que cayeran todos esos derechos, y ahora el nuevo presidente, que se llama Cartes, es una persona sumamente homofóbica. En su campaña política dijo que, cuando le preguntaron sobre los derechos de los gays y las lesbianas, dijo que si su hijo fuera gay se pegaría un tiro en las bolas. Entonces, bueno, eso por decir algo. Pero aparte de eso también dijo, por ejemplo, que el Paraguay es como una mujer linda y fácil, e invitó a los inversionistas brasileños a que usen y abusen del Paraguay. Entonces, bueno, lo que tiene, a diferencia de otros políticos, es que realmente dice lo que piensa.
Bueno, Camila, se nos acabó el tiempo y nos hubiera gustado escuchar cosas mucho más positivas desde el tema legal con respecto a Paraguay, pero sabemos que en una próxima entrevista ojalá todo mejore y que muchas gracias por todo lo que se está haciendo desde las organizaciones y desde la sociedad por nuestros derechos. Muchísimas gracias. Claro que sí, va a ser mejor porque todo mejora. Claro que sí, y nosotros y nosotras nos encontramos el próximo domingo a las 9:30 de la noche en este sofá del Canal Capital, televisión más humana.